Buenos días, hermanos. Dios les bendiga en esta hermosa mañana. Vamos a empezar con nuestra exposición de la palabra del día de hoy. Y en nuestras pantallas podemos ver que estamos viendo la serie Carta a los Romanos. Amén. Hoy, antes de empezar, quiero orar por todos aquellos mis hermanos que están pasando por alguna tribulación, algún problema específico, y también por aquellos que aún no lo están pasando, pero que han tenido ciertos ataques de ansiedad o problemas financieros. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude a entender cuál es el propósito que hay en este trato de Dios con la humanidad a nivel mundial. Amén. Y le pido que por favor incline su rostro y oremos a Dios por cada uno de nuestros hermanos. Amén. Padre eterno, Rey de gloria, Señor de señores, venimos ante tu presencia, Señor, reconociendo que tú eres Dios, tu soberanía, tu amor, tu misericordia. Señor, nos acercamos a ti con un corazón humilde, con un corazón sincero, pidiéndote que esta situación que se está viviendo, Señor, nos ayudes a entender cuál es el propósito, cuál es la situación, lo bueno que debemos de, como hijos de Dios, sacar de esto. Que seas tú enseñándonos, que seas tú llevándonos, Señor, de tu mano en tus propósitos. Sabemos que a ti no se te escapa nada, que tienes el control de todas las cosas. Ayúdanos a entender lo que tú tienes para nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanos, el tema de hoy tiene por nombre Razones de la ira de Dios. La semana pasada estuvimos exponiendo, ¿verdad? Sobre la ira de Dios, ¿verdad? Que la Biblia habla mucho sobre la ira de Dios y podemos hablar otro tanto o quizás más, a lo mejor hasta una semana sobre la ira de Dios. Hay mucho que aprender sobre la ira de Dios. La Biblia dice mucho sobre la ira de Dios. Bueno, habiendo entendido lo que se exponía la semana pasada sobre la ira de Dios, hoy vamos a ver qué es lo que ocasiona la ira de Dios. Amén. Así que le pido que nos acompañe al libro de Romanos en el capítulo 1, en el verso 19 al 23, que es el tema de hoy. Y dice así la palabra de nuestro buen Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre, corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Amén. Bueno, Pablo da aquí un panorama, ¿verdad? Bastante claro de cómo él se está dándole a los romanos, a sus lectores de esta carta, cómo Dios ve la situación del mundo entero de ese tiempo y aún en nuestro tiempo, porque dice que Él no cambia, Él no muta, ¿verdad? En Él no hay sombra de variación. Entonces Él sigue pensando
sobre el pecado de la misma manera y él sigue teniendo la misma consecuencia, el mismo pago para el pecado, tanto de la antigüedad como el de ahorita, que se está viviendo ahorita. Es el mismo pago, es el mismo juicio. Por eso es que este tema se llama las razones de la ira de Dios. Es decir, las cosas que provocan el hecho de que el Dios Santo esté airado con su creación. Sabe que hay una fuerte tendencia en nuestros días dentro de las iglesias evangélicas que sin saberlo o sin percatarse se está abrazando el universalismo en nuestros días. Sí, así como lo oye, en las iglesias evangélicas se está abrazando el universalismo. ¿Cómo es esto posible? ¿Cuál sería un ejemplo de ello? Mire, una persona que en algún momento lloró al escuchar la palabra, se bautizó. Quiero que traiga esto a su mente, ¿eh? Quiero que forme un cuadro en su mente, para que pueda comprender esto. Imagínese que estamos en un servicio o usted le está predicando a alguien y esa persona llora, es conmovido, usted puede ver que es sincero y muchos, incluso pastores, nos atrevemos a decir, es que Dios lo transformó, Dios lo cambió, fue salvo. Observe, llora al escuchar la palabra, se bautiza, incluso hizo un pacto de membresía de pertenencia a determinada congregación, pero desgraciadamente no da frutos dignos de arrepentimiento. Es decir, el mismo estilo de vida, la misma manera de vivir que era antes de haber declarado, de haber tenido esa experiencia, sigue viviendo de la misma manera. No dio frutos. Es decir, no modificó su vocabulario, no dejó de decir majaderías, palabras obscenas, palabras en doble sentido, no dejó de ser precursor de contiendas, es decir, siempre que hablaba con autoritarismo, sigue queriendo tener el control de todas las cosas, sigue actuando de la misma manera que antes de haber hecho una profesión de fe. Sigue sembrando con reacciones de ira incontrolables, con discordias, con contiendas, etcétera, y muchas cosas que el ser humano hace. Cualquier manifestación que vaya en contra de los frutos del Espíritu, eso es no dar frutos dignos de arrepentimiento. Ahora, no solo eso, sino que nunca manifestó el mismo amor. Observe, pudiera que manifieste los dones del Espíritu, pudiera ser, a lo mejor actuado o aprendido, no sé cómo sea, pero pudiera ser que tuvo paz, mansedumbre, pero también si no manifestó el amor que Jesús tuvo por los perdidos, por los no convertidos, por aquellas personas que no conocen del Evangelio, que no se atreve a compartirles su palabra, el Evangelio, no le predicó el Evangelio del arrepentimiento y la justificación a los que estuvieron con él. Hermano, hay esa persona, el día de su funeral, lógicamente como es cristiano, y lo voy a poner así entre comillas, es cristiano, asisten muchos hermanos, muchos pastores a su funeral, ¿verdad? Siempre, como siempre, se da una predicación, una palabra y ciertos elogios. Y entonces se elogia la vida de la persona que está en el féretro, que vivió todo esto que estamos tratando de formar el cuadro en nuestra mente, y se dice, era un buen hermano, él era de Dios, Dios ha decidido llevárselo, Dios lo tenga en su santa gloria, Dios lo tenga donde mejor le convenga. Tenía errores como cualquier humano, pero pues era dentro de lo que cabe buen hermano. Hermano, esa persona que no dio frutos,
no cambió su manera de ser, no cambió su vocabulario, no predicó el evangelio, ni siquiera se puede estar seguro de que esa persona haya sido salva. Juan Bautista lo dijo de la siguiente manera en el capítulo 3, verso 8 del libro de San Mateo. Lo dijo así: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y se lo está diciendo a personas que conocen la ley, que conocen la palabra de Dios. Hagan frutos dignos de arrepentimiento. Imagínense, se lo está diciendo a sacerdotes. Continuamos a nosotros, hermano. Nosotros somos llamados a hacer. Ahora, también Jesús lo confirmó en el libro de San Juan, en el capítulo 8, verso 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, serías verdaderamente mis discípulos. Es decir, para poder ser de Jesús, discípulos de Jesús, debemos de permanecer en la palabra para poder ser verdaderamente discípulos de Jesús. Una persona que no permanece en la palabra, hermano, difícilmente se puede considerar discípulo de Jesús. Mismo San Juan, más adelante, capítulo 8, en el verso 31. No, verso 8, 15, 8. San Juan 15, 8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Es decir, queremos glorificar a Dios. Bueno, manifiesta que realmente eres hijo de Dios. Manifiesta que realmente eres discípulo de Jesús. Manifiesta que realmente estás aprendiendo de Jesús. Muchos se excusan el día de hoy para no predicar el evangelio, no compartir la palabra. Es que no podemos salir, no podemos visitar. Y cierto es, yo soy precursor de que guardemos nuestro confinamiento, de que no. Pero tienes redes sociales, hermano. Hermano, tienes WhatsApp, tienes Facebook. Algunos tienen Instagram o Twitter. Y lo hacen, se la pasan compartiendo recetas, se la pasan compartiendo medicamentos, se la pasan compartiendo videos, chistes, cada tontería que nada tiene que ver con la palabra de Dios, y no comparten el evangelio. Se puede decir que 1 de cada 10 comentarios habla de Dios y 9 hablan de cualquier otra cosa. El tema de hoy es coronavirus. Y tú puedes ver que las personas se les dice que no deben de salir y se reúnen así, y el tema central es el coronavirus, los enfermos y quienes están infectados y quienes no. Tristemente he visto que los viernes de oración la gente se la pasa chateando, lejos de estar orando. No sé a dónde iremos a terminar, hermano, con esto. No, la iglesia no está dando fruto, no está manifestando realmente que sean hijos de Dios, se está manifestando su verdadero entendimiento. Esta es la tendencia de nuestros días. Estamos abrazando el universalismo. El hermano, supuestamente llamado hermano, vivió sin dar frutos y lo queremos hacer un santo el día de su funeral. Es aberrante ante la palabra de Dios, hermano. Es aberrante ante la palabra de Dios. Algo que tenemos que tener en cuenta es que la ira de Dios es un hecho innegable. No es que Dios un día se torne enojado y tenga ganas de condenar al mundo en una reacción arrebatada. La ira de Dios es nada más y nada menos que el juicio de Él mismo sobre toda la humanidad, en el cual se le dará a cada quien el justo pago por sus acciones, sean buenas o sean malas. En otras palabras, lo que Dios nos dé será lo que merecemos. De ahí salta una pregunta.
¿Será que el Dios de amor sea tan cruel para dar horrenda y cruel castigo a su creación? La respuesta, hermano, es sí. ¿Por qué? Sería la siguiente pregunta. Porque uno mismo pidió, al momento de negarla con acciones, someternos al señorío o gobierno de Dios, estamos pidiendo que Él traiga juicio sobre nuestras vidas, que haga derramar su ira sobre nuestras vidas. Al no hacer, al momento que la iglesia no hace lo que debería de hacer, está pidiendo que Dios derrame su ira sobre los creyentes, sobre nosotros, hermano. Si tú y yo fuimos llamados para ganarnos al mundo para Cristo y no lo hacemos, estamos pidiendo que la ira de Dios caiga sobre nuestro ser, porque no estamos valorando el sacrificio de la cruz, no estamos valorando el sacrificio de Cristo en la cruz, su padecimiento. Si la humanidad no vuelve su rostro a Dios, serán acreedores a la ira de Dios. Aleluya. Hoy en día los cristianos estamos de acuerdo con Dios solo en lo que es bueno, en lo que nos beneficia, en lo que nos agrada, pero no en los juicios de Dios. Mire, de repente al cristiano le viene una enfermedad o nos viene una enfermedad y lo primero que hacemos es pedir que Dios nos libre, que Dios nos sane, que Dios tenga misericordia de nosotros, que Dios nos libre, porque poderoso es Dios y la sangre de Cristo tiene poder, y hacemos una serie de extractos de ciertas escrituras para justificar esa oración, ¿verdad? Pero cuando nosotros vemos y examinamos cada una de esos extractos, no está queriendo decir eso la escritura. Entonces, como que queremos que Dios sea nuestro genio, que vivamos, que Él viva para nosotros, para que satisfacer nuestras necesidades, para hacernos sentir bien, pero no para que nosotros hagamos la voluntad de Él. Debemos de aprender de Jesús. Cuando Él estaba a punto de morir, en la noche en que Él fue arrestado, Él se apartó a orar y Él sabía cuánto lo que le esperaba en las próximas horas, y Él se postró sobre su rostro, dice la escritura en Mateo capítulo 26, verso 39. Yendo un poco adelante, dice, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible. Observe aquí hasta esta coma. Si es posible, claro que era posible, claro que Dios podía hacer posible la oración que le estaba pidiendo. Pase de mí esta copa, no permitas que sufra, no permitas que padezca lo que voy a padecer. Jesús lo está diciendo. Y después del punto y la coma dice: pero no sea como yo quiero, sino como tú. Dios conmovido pudiera ser que hubiera quitado eso, pero entonces la salvación del mundo no hubiera sido posible. Por eso es que Dios hizo padecer a su propio Hijo una agonía, un sufrimiento, el sufrimiento de su ira, de la ira de Dios sobre su Hijo Jesús, para que nosotros tuviéramos la oportunidad de ser salvos. Por eso es que la iglesia y la humanidad son acreedores de la ira de Dios por no valorar la muerte de Jesús, el esfuerzo, el sacrificio. Pero debemos de tomar la actitud de Jesús: Señor, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Una mala actitud que nos ha heredado o hemos aprendido de la teología de la liberación, de la cual está infectada nuestras iglesias y está infectado el internet, está infectado YouTube con tanta basura de esta índole, nos ha dejado
en la de rechazar y no aceptar las cosas que no nos benefician. Mire, veo a la luz de la Escritura y cosas como que si viene usted esta enfermedad, recházala en el nombre de Jesús. Si viene esto, ok, si tiene cierta salpicadura de verdad, pero no es la verdad como tal. El problema es que la iglesia se lo ha tragado, lo ha digerido, lo ha masticado, se lo lleva a la boca, lo saborea y le parece bien todo esto. Entonces se ve en angustia, tiene una enfermedad, nunca madura porque siempre está pidiendo mal. Eso es lo que nos ha dejado la teología de la liberación. No aprendemos así de la Escritura. Dice, recházalo, no lo aceptes. Es la palabra de hoy. Cuando nuestro ejemplo de tribulación lo tenemos en la Escritura. Observe lo que Job le contestó a su mujer. Ya vimos lo que Jesús dijo. Ahora vamos a ver lo que Job le contestó a su mujer cuando ella le incitaba a que pecara contra Dios, que mejor se dejara morir. Entonces Job le dijo, en el capítulo 2, en el verso 10, dice, y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué recibiremos de Dios? Él abre un paréntesis aquí. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Observe bien. Yo te pregunto a ti, hermano, ¿qué? ¿Nada más recibirás únicamente bendiciones de Dios y no aceptarás su corrección, no aceptarás su juicio, su ira? Cuando una persona está realmente convencida de la soberanía de Dios, lo ha comprendido de la manera correcta, su santidad, su amor y su justicia, esa persona, hermano, reconoce que Dios no haría ni permitiría algo injusto sobre aquellos por los cuales Él pagó el precio. No tener conocimiento pleno de las causas y razones de la ira de Dios no exenta del castigo o del juicio. Recordemos aquella parte cuando en Primera de Samuel, en el capítulo 4, 5 y 6, usted puede leerlo más después en su momento. Hoy tiene tiempo para leer y estoy seguro que muchos no lo están haciendo. Gloria a Dios por aquellos que lo hacen, pero los que no lo están haciendo, hermano, yo te animo a que agarres tu escritura y te pongas a leer. Deja ese celular, deja esa computadora, deja esa tablet, deja el chisme y ponte a estudiar la Escritura. En 1 Samuel, en el capítulo 4, 5 y 6, nos relata cómo los filisteos tuvieron contacto con el poder de Dios. Ellos capturaron el arca en una guerra cuando los hijos de Elí llevaron el arca a la guerra sin el permiso de Dios. Y los filisteos la capturan. Como consecuencia de haber retenido el arca de Dios, el arca del pacto de Dios, le vinieron muchos desastres y enfermedades a los filisteos. Hermano, estar cerca de la presencia de Dios es un gran privilegio, pero también debemos de entender que es un peligro cuando no se actúa con el corazón íntegro y sincero. Lo podemos ver como sucedió con los filisteos. Usted podrá ver ahí cómo ellos lo capturan, la llevan al templo y en una ocasión encuentran que su ídolo estaba postrado ante el arca y lo vuelven a parar y posteriormente siguiente día lo vuelven a encontrar postrado y lo vuelve a parar y bueno, así consecutivamente hasta que una vez lo encontraron postrado, decapitado y con las manos mochas. Aleluya. Es terrible, hermano. Es terrible cómo tener un trato con la presencia de Dios y no
hacerlo de una manera reverente. Mucha gente miente con mucha regularidad. Mucha gente cree que incluso yo no me doy cuenta cuando me mienten. Yo me doy cuenta cuando me mienten, hermano. Pero mi deber es creerles. Mi deber es creer y orar. Una persona que tiene en claro los atributos de Dios que hemos mencionado, no le queda más que aceptar su corrección. Si nosotros observamos en Josué capítulo 7, en el verso 20, recordemos que Can había tomado de sí algunas cosas, ¿verdad? Había tomado del botín algunas cosas y las había escondido en su tienda. Había tomado un manto, había tomado ahí unos lingotes y unas monedas de plata, ¿verdad? Y las escondió. No era lícito tomarlas, pero las agarró. Fue movido por la avaricia. Ok, pero en el capítulo 7, en el verso 20, cuando Josué lo confronta con el pecado que él había cometido, observe lo que Acán respondió. Y debe de ser un ejemplo para nosotros. Y Acán respondió a Josué diciendo: verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel. Y así he hecho. O sea, la manera en que tú me estás diciendo, me estás confrontando, efectivamente yo lo he hecho. El problema de hoy en día cuando nosotros tenemos un padecimiento es que no aceptamos. Si no fue pecado, hermano, por lo menos fue las consecuencias de una mala alimentación, fue consecuencias de algo que has estado haciendo mal, pero acéptalo. Y pide a Dios que te enseñe para que podamos corregir nuestras acciones. Aleluya. Hoy estaremos examinando, como bien dijimos, del Romanos capítulo 1, verso 19 al 23. Y en todo este pasaje, hermano, en estos 5 versículos, extraeremos 4 razones por las cuales Pablo escribe este pasaje. La primera razón es la revelación de Dios. La segunda razón es el rechazo del hombre. La tercera revelación es la racionalización del hombre. Y la cuarta, la religión del hombre. Amén. Bien, veamos en el verso 19. Dice así. Bueno, antes de ver esto, tenemos que tener, antes de todo esto, primero que nada, o primero que todo, debemos de entender que Dios tiene todo el derecho de sentirse airado contra la creación. Y hay 2 razones de peso. Por la razón que Él ha revelado a su creación, se ha revelado su creación de 2 maneras: a través de la revelación general o natural, es decir, todo lo que podemos ver, ¿verdad? Quiere decir que todo el ser humano sabe implícitamente a través de la conciencia que hay un Dios real, innegable. La segunda revelación es específica, su presencia y su palabra. Su presencia para los hebreos, de alguna manera, ¿verdad? Como vagaron en el desierto, vieron los milagros, vieron las manifestaciones, vieron todas estas cosas que fueron testigos ellos, ¿verdad? Y su palabra para hoy en día, para nosotros como iglesia gentil. La humanidad entera es culpable de juicio ante Dios por rechazar, atenuar o apagar la revelación natural de la existencia de un Dios. La comunidad hebrea, hermano, o mal llamada judía, es triplemente culpable de la ira de Dios, pues ellos no solo rechazaron la revelación general y la revelación específica de su presencia y su palabra, sino que también rechazaron su manifestación física. Jesús, Dios con nosotros, vino entre ellos y no le aceptaron, no lo reconocieron como tal. Sí, muchos fueron salvos, sí es cierto, pero
no todos lo aceptaron. De hecho, cuando estaba siendo condenado, ellos mismos gritaron que Pilato dijo: inocente soy yo de la sangre de estos justos. Su sangre caiga sobre ustedes. Y ellos contestaron: su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Doblemente culpables, hermano. Triplemente culpables. Porque Romanos 1:19, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Cuando Pablo está escribiendo esta parte, está exponiendo el Evangelio a los romanos para que ellos puedan entender de una manera clara el Evangelio. Ellos ya eran cristianos. Quiero que entienda algo, que ellos ya eran cristianos, ya eran hijos de Dios, ya estaban experimentando el gozo de la salvación. Pero Pablo está asegurándose de compartirles el Evangelio de una manera clara, de una manera entendida, así como hoy en día Dios, a través de este estudio de la Carta a los Romanos, aunque ya somos cristianos y algunos no tienen la misma convicción, algunos no están tan crecidos espiritualmente, pero la idea es que esta carta nos abre el panorama de lo que es verdaderamente el Evangelio, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. En este punto, Pablo expone dos cosas sobresalientes. Primero, que la revelación, el don de la revelación de Dios. Todos los hombres tienen evidencias de Dios. Y lo que sus sentidos físicos pueden percibir de Él es algo que sus sentidos internos pueden entender hasta cierto punto. Los filisteos vieron y reconocieron el poder de Dios, al igual que los cananeos, los egipcios y todos los demás pueblos que han vivido sobre la tierra. Todos, hermano. Todos intrínsecamente pueden experimentar que hay un Dios. Por eso es que ellos, buscando servir a algo, a poner a alguien en ese lugar, se forman sus propios dioses. Porque dentro de sí el ser humano, por naturaleza, tiene la necesidad de un Dios. Los rebeldes que construyeron la torre de Babel vieron y reconocieron la grandeza de Dios, así como los perversos habitantes de Sodoma y de Gomorra, hermano. Todos los hombres saben y entienden algo de la realidad y la verdad de Dios. Todos los seres humanos son responsables de dar una respuesta adecuada y a tal revelación. Y cualquier respuesta errónea es inexcusable. O sea, nadie puede decir: es que no conoció a Dios, nunca se le habló. No. Hay una revelación general, la cual los señala. Esa es la razón por la cual explica esta verdad, porque la ira de Dios se revela desde el cielo. Observe, contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Es decir, es una negación intencional. En el verso 20, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Obsérvenlo. El segundo, ya vimos el don de la revelación, ahora veamos el contenido de la revelación. A continuación, Pablo en este pasaje nos explica, hermano, el contenido de esta dicha revelación. De sí mismo, cómo Dios se da a conocer a toda la humanidad. Se hace visible desde la creación del mundo, así como lo dice, ¿verdad? En el pasaje que acabamos de leer. Se hace visible desde la creación del mundo, es decir, todo lo que vemos nos habla de Dios. Dios ha hecho visibles sus atributos divinos, que son las cosas invisibles de Él. Los atributos que el hombre puede percibir en parte a través de sus sentidos naturales son en particular su eterno poder y deidad.
El eterno poder de Dios se refiere a su omnipotencia que nunca falla, lo cual se refleja en la maravillosa creación y también sustentada por su poder. La deidad o naturaleza divina de Dios, tanto su bondad como su gracia, se reflejan como Pablo lo dijo a los de Listra en Hechos capítulo 14, verso 7. Vamos a ver ahí ese pasaje, Hechos 14, verso 15 al 7 dice: y diciendo, varones, ¿por qué hacéis esto? Vosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os conviertáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y lo que en ellos hay. Observe que cuando se da esta situación, ellos hicieron un milagro, ellos empezaron a elogiarlos y a tratarlos como si fueran dioses, y dijo Pablo, les empieza a exhortar a estos varones de Listra, dicen, varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros. Hermano, voy a atreverme a decir algo. Hoy en día, hermano, se elogian tanto los santos, y esto va para todos aquellos que no saben o no entienden bien lo que es la palabra santo. Un santo no es aquello que se pone en un altar. Santo es todo aquel que ha sido apartado para Dios. Entonces, todos esos santos que tenemos en los altares, o que tuvimos en los altares, o que muchos tienen en los altares, a San Pedro, a San Judas, a San, qué sé yo, a tantos santos que hay hoy en día, todos esos santos, si vivieran hoy, hermano, y tuvieran, o más bien tienen, porque por algo algunos de ellos son mencionados en la Escritura, algunos, no todos, pudieran vivir como los veneran hoy, pudieran decir lo mismo que dijo Pablo aquí en esto. ¿Por qué hacéis esto vosotros? También somos hombres semejantes a vosotros. Rechazarían toda reverencia o elogio. Ellos, tanto como Pablo, Pedro y todos los apóstoles y aquellos santos de la antigüedad, sabían perfectamente que ellos solamente anunciaban que de estas vanidades deberían de convertirse al Dios vivo, y reconocían su grandeza, que hizo el cielo y la tierra, el mar y lo que en ellos hay. Hermano, venerar a un santo es un insulto a Dios y a la vida de esos grandes hombres que dieron su vida por el Evangelio. Pero no es el tema, hermano. Verso 16. En las edades pasadas Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. Decidieron hacerlo y los abandonó. Los abandonó se refiere a que retiró su influencia, ¿verdad? Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, es decir, Dios mismo les dio testimonio, haciendo bien, dándonos lluvia del cielo, tiempos fructíferos, llenando su sustento de alegría nuestros corazones. Está más que evidente su deidad a través de la naturaleza divina de Dios y su bondad para con nosotros. De manera que nadie puede argumentar ignorancia de su existencia, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, dice el pasaje de Romanos. Sí. Siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. El Salmo 19, en el verso 1, nos habla también. Observe, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Para nosotros puede ser fácil comprender esto. Tú puedes puedes comprarte un telescopio de unos 4 o 5 mil pesos, no sé cuánto cuesta en realidad.
y puedes mirar al cielo en la noche, ver toda la cantidad de estrellas, cuerpos celestes que se mueven, hermano, y pudieras decir con amplitud, qué glorioso es nuestro Dios. Hermano, pero cuando el salmista declaró esto, hermano, no había ningún telescopio, ni tenía Google Maps como nosotros hoy en día. No tenía manera de usar el internet para ver las constelaciones. Pero él sabía, su corazón sabía a través de la revelación general y la revelación específica que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. A lo mejor para ti sea algo fácil de creer hoy, pero no para ellos. Y más sin embargo, aún tan fácil es eso, el ser humano le busca ser, justificar eso. Romanos 1:21. Amén. Dice, pues habiendo conocido a Dios, observe, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Este pasaje, hermano, nos habla de un rechazo intencional del hombre hacia Dios. Dios también tiene una ira y juicio justificados a causa del rechazo deliberado y consistente de Él por parte del hombre. Pablo declara explícitamente que pues habiendo conocido a Dios por medio de su revelación natural y general, los hombres incrédulos de todas las maneras le siguieron rechazando. Aunque el hombre tiene una conciencia natural de la existencia y el poder de Dios, ese mismo sentido innato y perverso tiene la inclinación a rechazar ese conocimiento y la existencia de Dios. La tendencia natural de los seres humanos no regenerados es que irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. ¿Verdad? Como lo dice Segunda de Timoteo capítulo 3, verso 13. Mas los hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Ahora, también Tito en el capítulo 3, en el verso 3, dice lo siguiente: porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencia y deleites diversos viviendo en malicia, envidias aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Es decir, nosotros mismos en su momento, hermano, éramos acreedores de la ira de Dios, y esa ira, al momento que nosotros venimos a Cristo y nos convertimos a Él por su misericordia al habernos llamado, entonces esa ira que estaba destinada para nosotros fue derramada sobre Jesús en la cruz. Y nosotros éramos parte de eso. Nosotros éramos de esa misma manera. Por eso lo menciona Pablo en la carta a Tito. Cierto evolucionista dijo: me niego a creer en Dios. Entonces abre una pregunta y dice: ¿qué otra alternativa me queda aparte de la evolución? Es decir, o crees en la evolución o crees en el creacionismo. ¿Crees en Dios o crees en la evolución? Pero como esta persona se niega a creer en Dios, entonces no le queda otra alternativa. El hombre era honesto, pero también dio un claro testimonio de que su problema era moral y no intelectual. Es decir, él no se convirtió en evolucionista por las evidencias que la ciencia arrojó, sino que él se convirtió en evolucionista porque simplemente negaba a Dios. La falta de evidencias de la existencia de Dios no lleva a la persona a ser incrédulo, sino que ya es incrédulo desde antes.
Sí, hermano. Algo que Dios ha hecho es que nos ha dotado con una libertad intrínseca. Donald Gray Barkhouse hizo esta inquietante observación. ¿Acaso Dios dará al hombre la capacidad mental para ver estas cosas y después el hombre decidirá no ejercer su voluntad hacia ese Dios? La respuesta, hermano, voy a volver a formular esta pregunta que hizo Donald Gray. ¿Acaso Dios dará al hombre la capacidad mental para ver estas cosas, es decir, todas las maravillas de la creación, y después el hombre decidirá no ejercer su voluntad hacia ese Dios? La respuesta deplorable es que estas dos cosas son ciertas. Mire, Dios da al hombre la inteligencia para fundir hierro y hacer una cabeza de martillo y varios clavos. Dios también hace crecer un árbol y le da al hombre la fortaleza para cortarlo y el entendimiento para hacer con su madera un mango de martillo. Y cuando eso sucede, y cuando el hombre ya tiene el martillo y los clavos, Dios extenderá sus manos y dejará que el hombre las perfore con clavos y lo coloque en una cruz. Esa es la demostración suprema de que los hombres están sin excusa, hermano, porque ya sucedió. Volvamos a leer el verso 21 de Romanos 1. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Amén. Pablo menciona 4 formas como los hombres exhiben este rechazo de Dios. Primera, le deshonran. Segunda, siendo desagradecidos con él. Y 3, envaneciéndose en sus especulaciones acerca de él. Y 4, quedando entenebrecido en sus corazones con respecto a él. Primero, la deshonra. En primer lugar, los seres humanos no le glorificaron como a Dios. Esta es la expresión básica del orgullo, que es la raíz de todo pecado y se encuentra en el núcleo de la condición caída del hombre. El peor acto que se comete en todo el universo es deshonrar a Dios y dejar de glorificarle por encima de todos los demás. Dios debe ser glorificado, nos guste o no nos guste. Si te gusta, gloria a Dios. Yo no puedo entender a aquellas personas que dicen amar a Dios, ¿verdad? Dicen amar a Dios, dicen ser cristianos y llegan tarde a los servicios cuando ya pasó el tiempo de adoración. Cuando ya pasó el tiempo de exaltación. No lo puedo comprender. Yo no puedo comprender cómo algunas personas en sus casas, ahorita con los confinamientos, pueden tener un tiempo de alabanzas, es decir, tienen 12 horas de día y 12 horas de noche, pero de las 12 horas de día puede escuchar 1 o 2 horas cantos y el resto pura basura. No lo puedo comprender. Glorificar a Dios es exaltarle, reconocerle como supremamente Él es digno de todo honor y reconocer sus atributos divinos, puesto que la gloria de Dios también es una suma de todos los atributos de su ser, todo lo que Él ha revelado de sí mismo al hombre. Dar gloria a Dios es reconocer su gloria y ensalzarla. Al darle gloria no estamos añadiendo algo a su perfección, sino que estamos alabando su perfección. Le glorificamos alabando su gloria. En las Escrituras hace un llamado continuo a los creyentes. Hace un llamado a los creyentes a que glorifiquen al Señor.
Pero es solamente a los creyentes, a los que verdaderamente son cristianos. Los que no lo son, hermano, no lo harán. Darán gloria a cualquier cosa, pero menos a Dios. David nos apercibe en el Salmo 29, 1 y 2, dice: tributad a Jehová, oh hijos de los poderosos, dad a Jehová la gloria y el poder. Dad a Jehová la gloria debida a su nombre, adorad a Jehová en la hermosura de su santidad. Este pasaje, hermano, nos debe de incitar a vivir un estilo de glorificación a Dios. Pablo dice en 1 de Corintios, en el capítulo 10, en el verso 31, dijo así: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, cualquier cosa que tú estés haciendo, hermano, hacedlo todo para la gloria de Dios. Es decir, para que Dios sea glorificado, para que Dios sea reconocido, para que Dios sea exaltado. Un día los 24 ancianos, hermano, en un futuro, ¿verdad? Un día los 24 ancianos caerán postrados ante Cristo en su trono celestial y declararán lo que dice Apocalipsis capítulo 4, verso 11. Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Hermano, esto debe de conmover nuestras entrañas para glorificar a Dios. Aleluya. Hermano, el hombre fue creado para glorificar a Dios. No fue creado nada más para cualquier cosa. Fue creado no fue un destello, no fue una casualidad, no fue evolución. El hombre fue creado para glorificar a Dios. Levíticos capítulo 10, verso 3 dice: entonces dijo Moisés a Aarón: esto es lo que habló Jehová, diciendo: en los que a mí se acercan, me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Observe: en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón argumentó, dice, y Aarón calló. Primera de Crónicas, capítulo 16, verso 24. Cantad entre las gentes su gloria, y en todos los pueblos sus maravillas. Verso 29 de ese mismo capítulo: dad a Jehová la honra debida a su nombre, traed ofrendas y venid delante de él, postraos delante de Jehová en la hermosura de su santidad. Salmo 48, del 1 al 14, está largo, hermano, pero vale la pena. Alabad a Jehová desde los cielos, alabadle en las alturas, alabadle vosotros todos sus ángeles, alabadle vosotros todos sus ejércitos, alabadle sol y luna, alabadle vosotros todos sus relucientes estrellas, alabadle cielos de los cielos y las aguas que están sobre los cielos. Alaben en el nombre de Jehová, porque él mandó y fueron creados. Los hizo de ser eternamente y para siempre, les puso ley y no será quebrantada. Alabad a Jehová desde la tierra, los monstruos marinos y todos los abismos, el fuego, el granizo, la nieve y el vapor, el viento de tempestad que ejecuta su palabra, los montes y todos los collados, el árbol de fruto y todos los cedros, la bestia y todo animal, reptiles y volátiles, los reyes de la tierra y todos los pueblos, los príncipes y todos los jueces de la tierra, los jóvenes y también las doncellas, los ancianos y los niños, también alaben el nombre de Jehová, porque solo su nombre es enaltecido, su gloria es sobre la tierra y los cielos.
Él ha exaltado el poderío de su pueblo, alábenle todos los santos, los hijos de Israel, el pueblo a él cercano. Aleluya. Este es el Dios al que nosotros glorificamos y alabamos. Cuando una persona, hermano, no le da la gloria a Dios, se la dará a algo más. Tarde que temprano, él hace la afrenta más grave contra su Creador. Si tú no glorificas, si tú no exaltas, si tú no pones a Dios en el lugar que le corresponde, pondrás otra cosa en su lugar. Pero Juan Calvino dijo lo siguiente: el corazón del hombre es una fábrica de ídolos. Si no alabas al Señor, si no glorificas al Señor, si no adoras al Señor, alabarás cualquier otra cosa, pero lo harás. Aleluya. Santo es el Señor. Romanos 15, 5 y 6. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquen al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Más claro, hermano, ni el agua. El hombre fue creado para glorificar a Dios, pero insiste en rechazarlo con acciones. El segundo lugar que nos muestra en el verso 21 es: ni le dieron gracias. Ni le dieron gracias. Sí. Debido a que el hombre en su orgullo no honra ni glorifica a Dios como creador, también deja de darle gracias por la gracia que provee todas las cosas en abundancia. Un peligro acechante es caer en la jactancia, hermano. Creer que es porque estamos bien o haciendo lo correcto. Debemos de recordar que Dios es la fuente de todas las cosas buenas que el hombre tiene a su disposición. La lluvia, el sol y muchas otras bendiciones naturales, pero que reciben justos e injustos, malos y buenos, por igual. Mateo capítulo 5, en el verso 45, nos abre un poco el panorama. Dice: para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, coma. Y ahí va lo que Él hace, lo que Dios hace, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Así que si algo bueno te está sucediendo, no te jactes, hermano, de que estás bien con Dios, porque lo más seguro que su manifestación y su amor no es porque estés bien, sino porque cabes en uno de estos dos. Y si tú sabes que no estás bien, entonces eres injusto o eres malo. Pero no es porque estés bien con Dios. Aleluya. Hechos capítulo 14, que ya lo leímos en el verso 15 y 16, podemos ver específicamente. Ya lo leímos. Vamos a darle una vuelta más. Y diciendo: varones, ¿por qué hacéis estas cosas? ¿Verdad? Y contáis el Dios vivo que hizo de los cielos y la tierra, el mar y lo que hay en él, y las edades pasadas los dejó. Bueno, podemos ver ahí en el verso, ¿verdad? En el verso 17, de 15 al 17, que realmente Dios hace todas estas cosas. Mucha gente no le agradece, y si lo hace es de dientes para afuera, porque ni siquiera están dispuestos a reconocer su existencia y su señorío. El tercer lugar, como consecuencia de no honrar y agradecer a Dios, los hombres caídos se envanecieron en su razonamiento, rechazan a Dios. Rechazar a Dios es rechazar la realidad más grande del universo, la realidad que da el único significado y propósito y entendimiento verdadero a todas las demás cosas que existen. Al negarse a reconocer a Dios y permitir que su verdad guíe sus mentes, los hombres pecadores están condenados, no se van a condenar, no, ya están condenados a realizar
búsquedas vanas de sabiduría por medio de razonamientos humanos y huecos que solamente conducen a la falsedad y por lo tanto a mayor incredulidad y perversión. Este término incluye todo lo que el hombre especula en su mente cuando no tiene temor de Dios. La historia de la humanidad caída va en sentido contrario al supuesto por la evolución. El necio corazón que rechaza y no glorifica a Dios no recibe iluminación ni es libertado por muy sofisticados que pretendan ser algunos incrédulos, sino que por el contrario se vuelven entenebrecidos, como dice la Escritura en este verso 21, ¿verdad? Observen el Romanos 1:21, dice: sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Espiritualmente, el hombre está aislado de Dios y más esclavizado al pecado. La persona que rechaza a Dios está rechazando la verdad. Como consecuencia, no puede ser moralmente recto, por la simple razón que la naturaleza caída lo arrastrará tarde o temprano a manifestar lo que realmente hay en su corazón. Las tinieblas espirituales y perversión moral son cosas inseparables. Cuando el hombre desprecia a Dios, la filosofía del mundo aligerará su conciencia, pero llevará a la perversión moral, porque la incredulidad y la inmoralidad están conectadas inseparablemente. Por eso Colosenses capítulo 2, el verso 8, dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no de Cristo. En conclusión, cuando la encarnación de la verdad y la luz vino al mundo, la humanidad incrédula no quiso recibirle. Puesto que Jesús era la luz del mundo, ellos lo rechazaron por sus acciones, porque sus acciones eran malas y porque amaron más las tinieblas que a la luz. Así lo dice Juan capítulo 3, 19 al 20. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. El hombre, hermano, no quiere venir a Cristo porque quiere seguir viviendo de la misma manera. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece a la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Hermano, no puedes vivir toda una vida a tu manera y pretender irte al cielo al final de tus días. Es una violación de los atributos de Dios. La ira de Dios está para aquellos que hacen lo malo. Y incluso no hacer lo malo y no hacer lo bueno también es pecado, dice Santiago. La traducción del lenguaje actual en el capítulo 8 de San Juan, en el verso 45, dice: por eso ustedes no pueden creer que digo la verdad. Por esta razón, Jesús habla precisamente de la verdad. Ellos no quisieron creer en la verdad. Hermano, ese es el legado que deja la negativa del hombre a glorificar a Dios. Ese es el legado que deja la negativa del hombre a glorificar a Dios. Tú y yo tenemos que aceptar la voluntad de Dios, glorificarle a Él, santificarnos para Él a través de su palabra y vivir como hijos de Dios. Y si hay que arrepentirse, hermano, tenemos que ir a los pies, tenemos que ir a la cruz y pedir a Dios que nos ayude. Padre, te doy gracias por tu amor y tu misericordia, por tu fidelidad, por tu bondad, Señor. Ayúdanos a permanecer fiel hasta el día de tu regreso. Ayúdanos a comprender el Evangelio, a cuidarnos de no provocar tu ira sobre nuestras vidas
porque tú eres un Dios justo. Ayúdanos a aceptar tu voluntad, Señor, y a no creer que lo malo que viene es como si creyéramos que el diablo tiene más poder que tú. Todos los que somos de ti, Señor, entenderemos cuál es tu voluntad, pero ayúdanos a entenderlo. En el nombre de Jesús, enséñanos a caminar en tu palabra. Amén. Amén.